desde el tráfico. ErnestoMiami.com. Las imágenes de Katmandú ardiendo, de estudiantes coreando consignas mientras oficinas gubernamentales son devoradas por el fuego, contrastan brutalmente con el murmullo casi inaudible del ritual de las redes cubanas, donde los jóvenes, también estudiantes, también inconformes, protestan sin salir a la calle, encapsulados en hashtags que se desvanecen, para luego reunirse a conversar con sus propios victimarios. Ambas sociedades enfrentan problemas similares: corrupción sistémica, desigualdad rampante, falta de oportunidades, dependencia económica del exterior, inflación, precariedad de servicios básicos y gobiernos atrincherados en privilegios. Pero mientras en Nepal la indignación se tradujo en movilización, en Cuba se transformó una vez más en resignación, en simulacro, en espera. ¿Por qué? Nepal, una joven república que abandonó su monarquía hace apenas una década, vive una democracia disfuncional, plagada de clientelismo y corrupción. Pero es una democracia. A pesar de los defectos del sistema, la noción de ciudadanía tiene allí un componente activo, incluso exigente. La generación Z nepalí, esa misma que en Cuba decide reunirse en las aulas universitarias buscando aprobación, no ha internalizado del todo el miedo. Está conectada, al menos simbólicamente, con una idea de derecho a estudiar, a migrar, a decir, a protestar. Cuando el gobierno prohibió las redes sociales, cuando subieron los precios, cuando las remesas no alcanzaron y la vida se volvió invivible, la respuesta no fue un meme ni una indirecta, fue fuego. No se trata solo de pobreza, que Nepal tiene de sobra, ni de precariedad, que también, sino de expectativas traicionadas. El pacto fundacional de la nueva república prometía algo mejor, y al romperse ese pacto se activó el músculo social. Hoy no solamente soy feo, soy cada anciano al que su chequera no le alcanza para sus necesidades básicas. Imagínense para estos precios. Soy ese familiar que tiene como única vía de comunicación una videollamada. Soy ese estudiante que confirma el sinnúmero de puertas abiertas que abre el internet. Somos un país que atraviesa disímiles dificultades y por favor que esta no sea otra más. Internet es sinónimo de información, ideas, innovación, aprendizaje, comunicación, libertad y sobre todo desarrollo. Desarrollo que con sus medidas nos está limitando. En Cuba, en cambio, no hay ruptura porque no hay promesa, solo continuidad. El cubano no espera que las cosas mejoren, solo que no empeoren demasiado. Y cuando empeoran, en lugar de protestar, ha aprendido a adaptarse. El Estado le ha enseñado a pedir permiso hasta para quejarse. Protestar, en el sentido clásico de enfrentarse al poder, ha sido criminalizado, desacralizado, convertido en traición, en delito, en un acto que te lleva directamente a la cárcel. Las recientes protestas por las tarifas de Texas lo demuestran. Las quejas son legítimas, las razones sobran y sin embargo el reclamo se limita a cartas firmadas, solicitudes pacíficas y diálogos con las mismas autoridades que provocaron el malestar y la subida de precios. Entonces el cubano, por todas las carencias, no solo de Texas, de las carencias de corriente, las carencias de comida, nos hemos visto con la dignidad por el piso para llevar a los familiares de afuera a que nos manden dinero. Entonces ahora nos empujaron más todavía. El cubano dignidad no tiene, el cubano credibilidad no tiene. El estudiante cubano no rompe las vidrieras de los lujosos hoteles donde están los alimentos que le son negados, donde la electricidad es abundante, los edificios que se levantan por toda la ciudad casi como un escupitajo al rostro del cubano promedio. El cubano mira desde fuera y piensa como un eunuco social que eso no le toca, que no le corresponde. Entonces pide que lo escuchen, a veces incluso con buena ortografía y reverencias retóricas. Hasta leen un poema de Martí y protestan dentro del marco permitido por el opresor. Claro, nosotros los votantes zapadores no somos como los radicalistas y no estamos de acuerdo y vamos a... Muchos apuntarían con razón a la represión como factor principal, y es cierto. Cuba castiga la disidencia con brutalidad, mientras Nepal, aunque también reprime, y la prueba de su represión son los muertos de esta misma protesta, mantiene márgenes más amplios de tolerancia.
Pero la clave de la diferencia no está solo en el garrote del Estado, sino en la subjetividad del ciudadano. Nepal ha producido jóvenes impacientes, inconformes, que aún creen que el país les debe algo, que la joven república debe convertirse en una promesa de democracia. Cuba ha producido generaciones de jóvenes adaptados, autocensurados, que han interiorizado el fracaso como destino. Desde los años 70, tras el aplastamiento de cualquier disidencia interna, el régimen cubano trabajó no solo para sofocar el futuro, sino para abolir la idea misma de futuro colectivo. La migración, no la rebelión, fue desde entonces la válvula de escape. El nepalí migra como fuerza de trabajo por necesidad, el cubano porque no tiene espacio para ser, para existir, y quien sueña con irse, no lucha por quedarse. Ambos países comparten un fenómeno, la dependencia de sus jóvenes respecto a las remesas del extranjero. En Cuba, esa dependencia se acepta como una forma más de sobrevivencia, incluso con orgullo. Etexa lo sabe, cada recarga hecha desde Miami, Nueva York o Madrid es una soga que mantiene a flote un sistema quebrado. Pero el ahorcado en esa soga no es el régimen, es el emigrado. Y entonces, ¿por qué el cubano no protesta? Porque le enseñaron que no se puede. Porque aprendió que todo está arreglado, porque el castigo es desproporcionado, porque ha vivido demasiados años en un presente sin salida, porque no cree en sus instituciones, pero tampoco en su poder de transformarlas, porque lo educaron no para ser ciudadano, sino súbdito, porque cada acto de rebeldía individual ha sido tragado por una maquinaria que convierte la protesta en error de juventud, el activismo en traición a la patria y pensar en política en cosa de agentes de la CIA. ernestomiami.com. Vitamina para la mente. Y sin restar méritos a los muchachos cubanos que protestaron, cometieron grandes errores por desconocimiento y adoctrinamiento. El mayor error fue que sus argumentos eran socialistas, combatían el fuego con más fuego. Hablaban del bloqueo de la empresa socialista, de la justicia social. El cubano ha perdido las herramientas para entender la sociedad fuera de un esquema socialista, y eso los gobernantes lo saben. En Cuba, el miedo aún manda. El nepalí de hoy no le teme al poder como el cubano. Puede que mañana vuelva a su casa derrotado o que su revuelta sea reprimida, pero habrá vivido la experiencia de gritar, de incendiar, de sacudirse. La élite habrá recibido el mensaje claro: aquí mandas si te dejamos mandar. En cambio, el cubano, incluso cuando protesta algo tan raro que en 66 años solo ha habido 2 protestas contundentes, lo hace mirando hacia los lados, protestando con sospecha, porque el cubano prefiere el susurro. Le han enseñado que la justicia no se exige, se suplica. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.